Muy bien. Esta tarde le voy a invitar a que abramos las escrituras en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y voy a leer el versículo 1. En nuestro caminar nos han declarado que somos el ejército de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Pablo le habla a Timoteo y le dice que pelee la buena batalla como buen soldado en Cristo Jesús. Y en todo, perdón, en todo siempre se nos advierte que nosotros peleamos la buena batalla de la fe, ¿verdad? Que nuestros adversarios son poderosos y son adversarios que no podemos ver. Y para eso el Señor nos ha dejado las escrituras para poder nosotros ver contra quiénes peleamos nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, desconocíamos muchas cosas que ahora ya tenemos conocimiento y entendimiento de la palabra. Cuando mero nos hablaron del Evangelio, nos presentaron a Jesús como nuestro Salvador de nuestra alma. Pero conforme nos fuimos adentrando en este Evangelio maravilloso, el Señor nos empieza a revelar más que únicamente la salvación de nuestra alma. Lo importante sobre todo es la salvación de nuestra alma, porque por eso Él pagó, por eso Él entregó su vida, ¿verdad? Pero Él nos quiere dar más, que aparte de nuestra salvación, Él nos quiere dar más todavía, porque Él es dueño de todo, absolutamente. Todo lo creado es por Él. La palabra mismo lo dice, que por Él y para Él. Pero para poder obtener esos galardones, esa herencia que el Padre ha preparado para aquellos que le aman, hay un proceso. Y ese proceso es todo nuestro caminar sobre esta tierra en pos de aquel que nos llamó. Pero hay un ser que Él lo tuvo todo, lo que el Señor le pudo haber dado. Se desconoce hasta cierto punto todo lo que ese ser tuvo. Pero cuando entró maldad a su corazón y deseó más de lo que le habían dado, lo desplomaron de donde él intentaba subir. Y se convirtió en el enemigo número 1 para nosotros.
que también nos sacaron de dónde nos pudieron haber sacado. A cada uno de nosotros nos sacaron de diferente manera, pero nos sacaron de la oscuridad para caminar delante del Señor. Entonces el Señor vino a hacer la obra redentora a la tierra. Y cuando Él terminó su ministerio, dejó hombres para que siguieran ese ministerio que había empezado. Y vamos a ver aquí ahora, en Colosenses, a Pablo, que él le habla a esta iglesia, o sea, una congregación que cuando oyeron el evangelio, esa gente lo tomó, pero con todo el corazón. Y Pablo habla de eso. Y es lo que yo quiero que veamos nosotros. Porque hasta el día de hoy, la lucha que tuvo esta gente en ese tiempo son las mismas luchas que nosotros sostenemos también. Pero en medio de esto está la mano de Dios, guardándonos, protegiéndonos en todo. Pero también Él pone para que nosotros veamos de que no podemos caminar al antojo nuestro, sino que tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios para poder alcanzar lo que muchos ya alcanzaron, pero que sin embargo no han podido tener lo que Él tiene reservado para todo en general. Que no es ahora el tema de tocar las almas que están clamando, porque el Señor termine ya la obra, ¿verdad? Porque sería muy extenso. Pero yo quiero leer ahora el versículo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo. Veamos que aquí está Pablo y menciona a Timoteo, que Pablo lo tomó como hijo cuando Timoteo lo vio allá, si no me equivoco, en Éfeso, cuando Pablo se encontraba en esos lugares. Aquí vemos que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, y lo que me llama la atención es el saludo, donde dice: Pablo y Timoteo saluda a los del pueblo santo que están en Colosas. Un pueblo santo que están en una ciudad que se llama Colosas. Es una provincia que estaba o que está allá en el Asia Menor, que ahora lo conocemos como Turquía. Pero lo que a mí me llama la atención es de que Pablo no llegó ahí a evangelizar, sino que el que llegó a evangelizar fue un consiervo de Pablo, que se llama Epafras. Epafras llevó el mensaje a Colosas y presentó el evangelio de Jesucristo, y esta gente lo recibió, y lo recibió con tanto fervor, con tanta hambre, que ahí se quedó el evangelio en ese lugar. Y así fue como también se expandió el evangelio hasta el día de hoy. Nosotros estamos gozando de esta misma palabra. Entonces, aquí viene Pablo y sigue. Veamos que aquí, cuando habla Pablo de este saludo,
menciona a los hermanos que son fieles. Una cosa que tenemos que ver aquí es que ya se menciona fidelidad. Y conocemos a nuestro Dios que Él es fiel, ¿verdad? Él dice, si tú eres como eres, yo permanezco fiel. O sea, Él lo que habla lo cumple. Y si Él nos prometió, Él lo va a hacer. Pero depende de nosotros qué tanto nosotros queremos que Él haga en nosotros. Entonces viene aquí y dice, fieles hermanos en Cristo, que Dios nuestro Padre derrame su gracia y paz sobre de ustedes. Este es el saludo de Pablo. El deseo de Pablo es que nuestro Dios Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes, refiriéndose a esta congregación. Pero ahora que estamos nosotros aquí, es lo mismo, es la misma petición. Ciertamente Pablo ya no está aquí entre nosotros, pero está la palabra escrita, que es la que nosotros leemos y es con la que nosotros nos edificamos a través de la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Con un fin. ¿Cuál es ese fin? Porque que yo creo nadie, absolutamente nadie va a hacer nada si no hay un interés de por medio. Nuestro mismo Señor. Nuestro mismo Señor, Él vino a la tierra, Él hizo todo, pero Él tenía un fin para hacer. Él tenía un interés para hacer. Él vino con la intención de recuperar lo que se había perdido. Mi amado hermano, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera aparecido aquí en la tierra, todos no tendríamos la oportunidad de llegar a Dios. Porque ya todos, hablando humanamente, dice que estábamos separados de Dios. No había salvación para nosotros. No había salvación de nuestras almas. Íbamos derecho al infierno. Tanto bueno como malo. Pero la aparición de nuestro Señor Jesucristo fue para venir a anunciarnos que había oportunidad de salvar nuestra alma, pero oyendo su mensaje, oyendo su voz. Ahora, gloria a Dios, nosotros hemos entendido, ¿verdad? Y aquí estamos, gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que advierte la palabra? Es de que nosotros tenemos que estar en todo tiempo, tenemos que estar en vigilia, o sea, tenemos que estar alerta de todas las acechanzas que puedan venir en contra de nosotros. Porque todos estamos expuestos a que el enemigo venga y nos quite lo preciado que el Señor ya puso en nosotros, la salvación de nuestra alma. Y para que nosotros entremos en esa necesidad de buscar a Dios, Él nos puso el Espíritu Santo, que es el que nos invita a que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo que pone en todo momento para que nosotros nos desviemos del camino. Muchos empezaron muy bien, mis amados hermanos, con fervor, empezaron con aquel anhelo de agradar a ese Señor maravilloso, pero en el caminar llegaron las trampas y cayeron directamente en eso. Y ahora, lamentablemente, ya no están con el mismo propósito que empezaron. Porque muchas veces siguen ahí, pero vienen a ser piedra de tropiezo para otros.
Entonces aquí viene Pablo y habla de que pidiéndole al Padre, o sea, él le habla a la congregación, pero a la vez el interés de Pablo es de estar orando siempre por esta congregación, como por el resto de congregaciones que él tenía en ese tiempo con que él estuvo en el ministerio. Pablo no únicamente tenía Colosas, tenía Corinto, tenía a los filipenses, tenía a los tesalonicenses, tenía una inmensidad de gente que había recibido el evangelio, y Pablo era uno de esos que se ponía a interceder por esta gente para que no cayera fácilmente en las trampas del enemigo. Y asimismo él tenía colaboradores, asimismo todavía habían apóstoles del Cordero que estaban con el mismo fin, de guardar a la iglesia pura delante de Dios. Pero mis amados hermanos, ellos se fueron yendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos está sobre la tierra, todos están en la presencia del Señor. Pero el evangelio no se detuvo, el evangelio siguió, porque así mismo, como ellos anunciaron el evangelio, así mismo el evangelio ha venido anunciándose a través de los tiempos hasta el día de hoy. Hay siervos que verdaderamente le sirven a Dios para que este evangelio no se termine. Y todavía la gente que todavía falta para que entre a la gracia de Cristo Jesús, todavía falta. Que es ahí donde a nosotros nos señalan y nos dicen, así como esta gente recibió y no se quedó callada, porque ellos anunciaron, ellos traspasaron también las fronteras. El evangelio no se quedó solo en Colosas. El evangelio, a través del testimonio de esta gente, se oyó en otros lugares, y así mismo fue como también fue anunciado a través de esa gente que recibió la salvación de sus almas. Porque aquí viene Pablo y dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo. Oiga eso. Cuando esta gente recibió el evangelio, recibió el perdón de sus pecados y luego se dio cuenta de lo que tenían en sus manos, no se quedaron con eso. Porque a ellos se les despertó un amor por sus semejantes. Aquí Pablo lo pone como el pueblo santo. El pueblo santo de Dios está en todo lugar, hermanos. Le puedo asegurar que allá afuera puede andar uno que esté en la condición en que yo estaba, y que para Dios es un santo que necesita oír el mensaje para venir a los pies de Cristo Jesús. Pero Pablo a los romanos ahí mismo dice: pero ¿cómo van a creer si nadie les anuncia el evangelio? ¿Cómo van a creer si nadie les enseña? Hay un compromiso. Hay un compromiso, mis amados hermanos. No podemos callar. No podemos callar. Tenemos que anunciarlo también nosotros, si sentimos ese mismo amor que esta gente sintió cuando recibió el mensaje de salvación. Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado. Oiga esto. Animados
por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. Mi amado hermano, aquí es donde yo quiero que empecemos a ver, no terrenamente, porque lamentablemente la mayoría todo lo enfocan en el presente, tiempo presente, y el tiempo presente no nos ofrece mucho. El tiempo presente no nos ofrece mucho, mi amado hermano. ¿Qué nos podrá ofrecer este tiempo que estamos viviendo? Ahora déjeme decirle de que aquí lo que está hablando Pablo, de que hay algo reservado para aquellos que le aman, no a Pablo, sino a Dios, ¿verdad? Hay algo reservado y no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo. Yo les hice una comparación antes, ¿verdad? ¿Por qué les hice esa comparación? Y todo se da de una manera en que yo no lo tenía en la mente. Pero a través de los hechos, a través de lo que se mueve, vino a mi corazón lo que yo les transmití desde hoy. ¿Saben por qué? Porque aquí el Señor tiene algo reservado, pero no para cualquiera. Aquí se dieron cuenta que antes se mencionó fidelidad para fieles. Entonces dice, de esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad, contenido en el Evangelio. Entonces esto no es para todo el mundo. Es únicamente para aquellos que han entendido y han escuchado el mensaje de salvación. Muy bien. Pero, para que esto lo podamos nosotros alcanzar, primero nos tienen que transformar. Tiene que haber una transformación dentro de nosotros. Porque la misma palabra habla que allá no va a entrar nada impuro. Nos tienen que transformar. Sacar toda, no el perdón, pero toda la basura que hay en nosotros. La tienen que quitar. La tienen que sacar. Tienen que hacer de esto hecho, hacer algo nuevo. Para poder llegar a obtener lo que el Señor tiene reservado para los santos. Mire que el Señor nos llama santos. Y santos quiere decir apartados para Él. Entonces esto no es para cualquiera. Y aquí, si usted lee todo el capítulo, hay promesas como también hay advertencias y también hay el peligro de poder perderlo. Pero no quiero llegar a todo eso porque se llevaría bastante tiempo de poder verlo. Entonces, vamos a ir al versículo 9. Sigue Pablo hablando. Dice, por esto, nosotros desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros vengamos a una obediencia a Él.
Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él dijo, yo no he venido a quitar la ley. Porque muchos creen de que la iglesia vive en la gracia de Cristo Jesús y que ya la ley a la que estaba sometido el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, ya no vale. Pero en ningún momento habla la palabra de que la ley fue anulada. Porque el Señor dijo, yo no he venido a quitar la ley, no he venido a anular la ley, yo he venido a cumplirla. Hermano, y luego dice, pero he traído la gracia. Y la gracia es de vivir en Cristo Jesús. Pero también Él pone ya no leyes escritas en piedra, sino que Él dijo que iba a poner su ley en el corazón de aquel que le cree, de aquel que le entrega su vida. Y viene el Señor, también pone mandamientos para hacer. Es cierto, ya la ley de no matarás, no esto, no lo otro, eso pues quedó en lo que era la ley de Moisés, la ley mosaica. Pero ahora tenemos la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos habla a que no hagamos cosas que desagradan a Dios. Siempre hay ley, hermanos. Claro que la ley del Espíritu es diferente a la ley que apuntala la maldad del hombre. La ley del Espíritu es de que viene y te invita a no hacer lo malo delante de Dios. Y que te revistas del hombre nuevo. O sea, de dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Entonces aquí, viniendo aquí nuevamente, dice, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque al tener la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios, nosotros vamos a poder hacer cosas en donde humanamente no lo podemos hacer. El Señor nos habla y nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Porque por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada agradable a Dios. Pero si nosotros venimos y entregamos nuestro corazón, o sea, nuestra voluntad a Dios, Él va a obrar en nosotros. Y lo va a hacer en la voluntad de Él. Y haciéndolo en la voluntad de Él, nos va a llevar, como dijo Pablo, de victoria en victoria. Porque así habla Pablo. Pablo no tenía nada diferente a nosotros. Pablo era igual que nosotros. Únicamente que cuando a Pablo lo tomaron, él se dio cuenta quién era el que lo había tomado. Y entonces de ese momento Pablo empezó a caminar y a vivir para Cristo, ya no para él, sino empezó a caminar para Cristo. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer ahora. Porque si nosotros decimos, yo hago la voluntad de Dios, yo creo que no lo estamos haciendo del todo. Hacemos una parte, pero nos falta. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros nos entreguemos a Él. Y cuando nosotros verdaderamente nos entreguemos a Él, vamos a empezar a hacer cosas extraordinarias para Él. Porque si una cosa nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, es de que Él nos llamó, nos sacó de las tinieblas
a su luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veamos, cuando estábamos en tinieblas, veamos las obras que hacíamos nosotros en las tinieblas. ¿Qué creen ustedes? ¿Era algo bueno? Humanamente pudimos hacer cosas muy buenas, humanamente. Pero delante de Dios, sin Él, por muy bueno, por muy bonito que se vea, no es agradable a Él. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra, fuera de Cristo, no vale nada delante de Dios. Allá creo que es por Isaías donde dice, donde el pueblo mismo reconoce, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nuestras obras. Entonces, fuera de Cristo Jesús, no es nada acepto delante de Dios. Pero si está nuestro Señor Jesucristo en nuestras obras, ¿qué es lo que dice la palabra? Que acumulemos riquezas en el cielo a través de nuestras obras. No está hablando nada de la salvación. Nuestra salvación ya fue por gracia. El Señor nos la dio. Pero para tener allá en la eternidad están las obras. Y también las obras tienen que ir hechas con fe para que valgan delante de Dios. Por eso nos pusieron fe. Para que lo podamos entender, tenemos que ver que el Señor nos lo tiene que poner en el corazón. Porque aquí dice que Él nos dé sabiduría y entendimiento espiritual. O sea que lo que estamos hablando, si hay espíritu, vamos a entender lo que el Señor nos está mostrando. Porque si no hay espíritu, cualquiera lo puede oír y van a creer de que lo que estamos hablando son locuras. Porque si una cosa yo estoy hablando aquí es nada terreno. Todo es a través del Espíritu de Dios. Y que yo sé, Dios no es de esta tierra, no es de este tiempo, sino que Él es Dios. Y Él nos quiere llevar de vuelta de donde nosotros salimos. Entonces, a través de este entendimiento espiritual, habla Pablo y dice, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, aquí no hay nada de que emprendamos una empresa, aquí no hay nada de que nos digan, vayan aquí, vayan allá, hagan eso, hagan lo otro. No, aquí lo que nos hablan es de que con el entendimiento que nosotros estamos recibiendo, con la obra del Espíritu Santo, todo lo vamos a hacer no forzado, no como para querer quedar bien, cuando uno quiere quedar bien delante de alguien, uno busca hacer cualquier cosa para agradar, ¿verdad? Pero cuando se trata de aquí, de los frutos que está hablando aquí, está hablando de que nos sometamos al Espíritu. Y el Espíritu sabe lo que le agrada a Dios y es lo que nos va a hacer para agradar a Dios. Eso es algo que no lo podemos ni siquiera imaginar, hermanos. Muchas veces es una cosa tan sencilla que es porque el Señor nunca habla extravagante. Una cosa tan sencilla como cuando el Señor vino y habló y dijo, si alguno le da un vaso de agua a este pequeñito en mi nombre,
tenga por cierto de que tiene recompensa allá en el cielo. No fue nada grande que él habló, un vaso de agua. Pero aquí lo que tenemos que ver es en la condición de nuestro corazón, cómo fue dado ese vaso de agua, para que sea acepto delante de Dios. Eso es mencionando cosa tan pequeña. ¿Qué cosas no haríamos nosotros si el Señor verdaderamente gobernara nuestras vidas? Yo les aseguro que haríamos grandes cosas. Hay debilidad, porque aquí lo menciona Pablo. Oiga, que esta es una oración que él hace. Pedimos que él con su glorioso poder los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. ¿Quién puede pasar alegre una prueba? ¿Quién puede pasar alegre un enfrentamiento? Acuérdense que tenemos enemigos. Tenemos potestades que son adversos. Tenemos principados que gobiernan. Y esos pudieron habernos gobernado antes, cuando no estaba Cristo en nuestro corazón. Esas potestades se mueven en el mundo. Esas potestades, si mencionamos la influencia que hay en la gente, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en envidias, en violencia, en tantas áreas que pueden estar en una persona. Y esa persona hace la voluntad de esos seres que nos acechan en todo tiempo. Ahora veamos algo. ¿Se moverá eso dentro de la iglesia de Cristo? Hermanos, déjenme decirles de que eso se mueve, cuando no debería ser así, porque se entiende que somos un pueblo apartado de Dios, pero que sin embargo esos poderes satánicos se mueven dentro de la iglesia, y es contra lo que nosotros peleamos y luchamos en todo tiempo para no contaminarnos. Entonces ahí es donde nosotros vemos que este hombre lo que le pide al Señor es, perdón, le dice, que lo vuelvo a leer, dice, pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Hermanos, que nos haga resistentes, fuertes, para poder soportar todo lo que viene en contra nuestra. Porque muchas veces se manifiesta. Hasta en forma de chiste aparece cuando se le manifestó. ¿Sí o no? ¿Se oye ese dicho en la iglesia? Ay, yo estaba aquí pero de repente se me manifestó. Uno reconoce que todavía hay áreas que no le hemos rendido al Señor, y que son blanco perfecto para que el enemigo venga y toque esa área y se manifieste fácilmente dentro del pueblo de Dios. Entonces aquí dice, hacer fuertes para poder soportar todo con mucha fortaleza. Fortaleza que viene de Dios, no la que nos hace resistir humanamente. Y luego nos habla de paciencia. ¿Por qué nos está hablando de paciencia?
Porque hay muchos que no soportan el caminar en Cristo Jesús. Porque este camino, déjeme decirle que este camino es un poquito... Ahí sí que si no entregamos nuestra voluntad, empezamos a caminar ya el Evangelio ya como forzadamente. Y no tiene que ser así. Porque vivir este Evangelio es un deleite, mis amados hermanos. Es un gozo que el mismo Señor le pone a uno. Desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo, Él empieza allá como a empezar a despedirse de los suyos, de su discipulado, viene Él y les dice, mi paz os dejo. En el momento que nuestro Señor le dice al discipulado, mi paz os dejo, es una paz que no fue momentánea, no fue una paz que quedó solo en ese momento, es una paz que hasta el día de hoy está vigente para aquel que está en Cristo Jesús. Y es una paz de Él que no es como la da el mundo, porque Él mismo lo dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hablando de la paz del mundo, ¿no es cierto que hacen tratados de paz? Dios mío. Allá de donde yo vengo, hay hasta cifra de tiempo. Dice 36 años de guerra. 36 años de que ese país estuvo en guerra. Guerra interna. Oh, pero de repente empezaron, no, que vamos a hacer el tratado de paz y tanta cosa. Se llevó a fin. Las guerrillas se entregaron las armas y todo eso, aquí está, y firmemos la paz. Actualmente, ¿cómo está Guatemala? ¿Qué pasa allá? ¿Verdad? Mas sin embargo, la paz que nuestro Señor Jesucristo la dejó aquí, que en medio de la tormenta, en medio de todo lo que nos pueda pasar, hay paz en nuestro corazón, porque sabemos de quién somos. Tenemos que tener la convicción quién es nuestro Señor. Tenemos que tener la convicción a quién seguimos, a quién le entregamos nuestra vida, nuestra confianza, todo. Mi hermano, cuando hay una unión, porque le cuento que con Él nos vamos a unir, ¿verdad? Él es el novio. Pero en una pareja cuando se conocen, ninguno de los dos muestra lo que es. Porque lo que se muestran es amor y promesas. Ay, yo te prometo, yo te voy a cuidar todos los días de tu vida. No te va a faltar nada. Yo voy a trabajar duro para que... No, es que la verdad que... Y viene la señorita y dice, qué caballero el que me encontré. Llegan a final de que se casan y el siguiente día que se casaron aparece con el ojo morado la señora, ¿verdad? Porque pues a aquel se le fue la mano. ¿Dónde está la promesa? De que la iba a proteger, la iba a guardar, que no le iba a pasar nada, no le iba a faltar nada. Y la pobre señora anda pidiendo fiado en la vecindad, porque no tiene para comer. Pero este Señor que nos está hablando aquí, Él es fiel. Y lo que Él promete, lo cumple. ¿En qué nos va a defraudar, mis amados hermanos? En medio de esto veamos el que nos llamó. En esto veamos
Ese amor maravilloso que Él dice que Él entregó su vida por nosotros. Él no vino y dijo, te voy a bajar las estrellas. El día que tú naciste, nacieron las flores. No, ¿verdad que no? Celebrando el cumpleaños. No. Entonces viene Él en medio, porque Él nos advierte de los peligros en que nos encontramos. En medio de eso nos da fortaleza y paciencia y alegría. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Aquí ya viene la herencia, mi amado. De primero nos menciona el cielo, nos menciona las promesas, pero aquí ya menciona la herencia. Ay, mi amado hermano, basta con nuestro Señor Jesucristo. Pues si Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. La herencia, parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Ahora veamos. Estábamos en tinieblas. Viene por la obra de nuestro Dios Padre, la obra del Espíritu Santo, que es el que se está moviendo ahora en todo el mundo para tocar corazones. Tocó el nuestro y nos sacó de las tinieblas en que nosotros estábamos y nos trasladó a su luz admirable, dice la palabra, ¿verdad? Pero también nos habla que al reino de su Hijo. Cuando apareció nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿qué fue lo que Él anunció? Fue la pregunta, ¿se acuerdan allá en el discipulado? Él anunció el reino. Cuando Él apareció aquí en la tierra, digo, el reino de los cielos se ha acercado y ahora es, porque Él estaba ahí. Él vino y trajo el reino de los cielos a la tierra. Pero ¿qué pasa? Que a los que le fue anunciado no lo recibieron. Pero Él dejó establecido el reino aquí en la tierra. Únicamente que es un reino que no se ve. Porque como no lo aceptaron, Él se fue. Él dijo, bueno, yo me voy. Y entonces viene Él y le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Ese es parte del reino. Pero el reino lo estableció aquí en la tierra. El que Él vino a anunciar. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando nosotros venimos y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nos metió a ese reino que dejó aquí en la tierra. Entonces ese reino no es visible, ese reino está en nuestro corazón. Nosotros estamos viviendo ese reino, pero no está manifiesto. Ese reino va a ser manifiesto cuando Él venga en su segunda venida. Pero cuando viene Él y le dice a su discipulado, voy a prepararle el lugar, es porque Él, antes de venir a establecer el reino, Él va a venir por sus fieles y se los va a llevar con Él. Es ahí donde la iglesia fiel
va a ser arrebatada para unirse con Él en los aires. Es lo que dice allá Tesalonicenses. Entonces es ahí donde venimos nosotros y vemos todas las batallas que está aquí librando esta congregación, o sea, la iglesia en general, fiel, porque está con el anhelo que aparezca su amado un día y la arrebate para ir a unirse con Él en los aires, en las nubes. Allá se va a ir a celebrar las bodas del Cordero, en lo que la tierra aquí se está convulsionando en tribulación. Mi amado hermano, la invitación que nos hacen es de escapar de lo que viene para la tierra. El sistema que estamos viviendo no tiene salvación. Todo aquel que rechaza este mensaje no tiene salvación. Únicamente aquellos que han entendido y se guardan para su Señor. Ahí es donde nosotros tenemos que ver lo que nos están poniendo de por frente, mis amados hermanos. Es algo que no tiene, tal vez para este sistema, para la gente que vive este sistema, tal vez no tiene sentido, pero para nosotros es forma de estar alertas en todo lo que nos viene. ¿Por qué? Porque el Señor lo que Él quiere es llevarnos con Él, pero nos falta todavía. Él no nos puede llevar todavía. Todavía tenemos que entregar áreas, mis amados hermanos. Todavía nos falta. Porque vean aquí, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Nosotros no podemos ver a Dios, no podemos ver al Padre, pero viendo a Jesús es ver al Padre. Entonces, dice que Dios nadie lo puede ver, pero ¿saben una cosa? Nosotros vamos a verlo, pero no por nosotros mismos. Va a ser cuando Cristo venga y nos tome con Él, porque dice que Él nos va a presentar al Padre. Eso va a ser bien glorioso, mis amados hermanos. Eso no va a ser en este tiempo. Algunos vamos a ir al cementerio. Algunos vamos a ir a descansar, porque ya la muerte ya no tiene nada que ver con nosotros. La muerte física, dije, algunos vamos a ir al cementerio, porque de repente puede aparecer el Señor. Nadie sabe la hora ni el momento en que Él pueda aparecer. Pero si hemos de ir al cementerio, Él prometió levantarnos de entre los muertos. No cuando todos van a resucitar, sino levantarnos a la semejanza de Él, que Él se levantó de entre los muertos para vida eterna. Asimismo, Él prometió levantar a aquellos que le aman y le son fieles. Entonces, en ese momento, viene Él y nos lleva para estar para siempre con Él. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver que todavía nos falta. Pero lo que más tenemos que verdaderamente hacer, hermanos,
es entregarle nuestra voluntad, consagrar nuestra vida. Hay muchas cosas que no podemos hacer por nuestra propia fuerza. Hay muchas áreas que no podemos entregar porque todavía estamos en un cuerpo de bajeza. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que este cuerpo se va deteriorando, pero dentro de nosotros Él está haciendo un edificio no hecho con manos humanas, sino que con la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Una vez más, yo les pongo de ejemplo lo que se hizo allá adentro. Se ve bien bonito, se ve totalmente diferente a lo que era antes, pero tuvo que haber una voluntad para hacer. Y eso es lo mismo que el Señor está haciendo ahora. Hijo mío, dame tu corazón y yo lo voy a trabajar. Así, así es sencillo. Le voy a invitar que incline su rostro, porque el Señor ministra esas necesidades. Cuando nuestro Señor vino a la tierra y Él entregó su vida, dice que hubo oscuridad, dice que ni el sol quiso dar su luz, hubo un gran terremoto, el velo del templo se rasgó en dos. Cuando ese velo se rasga, lo que nos quiere decir ahí es que Él abrió un nuevo camino. Él dio libertad para llegar al trono de gracia sin necesidad de sacrificio humano, sin necesidad de corderos, sin necesidad de macho cabrío, sin necesidad de todo lo que el pueblo de Israel hacía para llegar al Dios Padre. Ahora no, porque nuestro Señor entregó su vida para romper ese velo y así poder nosotros entrar ahí mismo a la presencia de Dios. Así, donde usted está, usted tiene la libertad de poder hablarle a su Señor y pedirle de que sea Él el que moldee su vida, que sea Él el que haga la obra maravillosa en su vida, que no sea esfuerzo humano, porque cualquier esfuerzo humano no vale, mi amado hermano, sino únicamente lo que el Espíritu haga en su vida. Y eso es lo que el Señor está haciendo, tocar su corazón. Permita que el Señor toque su corazón. Permita que el Señor llegue ahí a lo más íntimo de usted, de mí, para que podamos ver su mano extendida. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias esta tarde, Señor, porque nos has hablado una vez más.
Nos has hecho ver nuestra necesidad y solo tú la puedes cubrir. Bendice a mis hermanos, Padre. Bendícelos grandemente. Y si otros han de oír este mensaje, toca sus corazones, Señor. Revélate a sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.